En el sureste de Madrid, a pocos kilómetros de la capital, encontramos el municipio de Rivas-Vaciamadrid. Rivas incorporó en 1845 a Vaciamadrid. El nombre de Rivas proviene del capitán Guillermo Rivas, que en el siglo XI colonizó este enclave. Vaciamadrid parece provenir del árabe Manzil Majrid, el parador de Madrid. Y es que la historia del municipio ha venido marcada por su proximidad a la capital. En los años 80 del siglo XX se inicia el despegue demográfico del municipio, pasando en pocos años de 800 habitantes a los más de 90.000 con los que cuenta en la actualidad. En uno de estos nuevos barrios nos sorprende el diseño vanguardista de un edificio realizado en acero corten, proyectado por el arquitecto Ignacio Vicens. Se trata de la parroquia de Santa Mónica. Vicens es uno de los referentes en la arquitectura sacra contemporánea y este proyecto ha recibido importantes premios de diseño y arquitectura. La iglesia comenzó a construirse en 2003 y fue bendecida en 2008, sirviendo de punto de encuentro para la vida de la comunidad cristiana del barrio. El arquitecto Ignacio Vicens ha querido crear, jugando con la luz, las sombras y la geometría, un espacio que llama a la oración, al recogimiento. Un sentimiento de misterio, de trascendencia, envuelve al fiel cuando entra en el templo. Toda la atención se centra en este magnífico retablo de luz, con 7 aberturas, que recuerdan los 7 dones del Espíritu Santo. El pan de oro que recubre el retablo es heredero de la simbología iconográfica, especialmente de Oriente, que expresa con los dorados la presencia de la divinidad. Suspendida en el aire, la figura de la Virgen María aparece como dormida y elevándose al cielo, reflejando así los misterios de la dormición y la asunción. En un lateral está la magnífica escultura de Santa Mónica, madre de San Agustín, mujer sencilla y humilde. Ambas figuras, obras del escultor Javier Viver, son todo un juego de pliegue, sutileza, belleza y realismo que evoca al Bernini. El crucifijo que preside el presbiterio, en bronce, es obra de José Luis Sánchez, otro de los grandes escultores religiosos del pasado siglo, quien lo donó al templo. Fernando Pagola pintó el ambón, la mesa del altar, centro de la liturgia cristiana, y el conjunto de la pila bautismal, lugar donde nacen a la fe los nuevos hijos de la Iglesia. José Manuel Ciria, autor destacado del arte abstracto en España, ha plasmado en 3 figuras similares su idea de Dios y de la creación. Su obra está en la Capilla del Santísimo y parece responder a la pregunta de cómo es Dios. Toda la pintura mural es una reflexión entre lo figurativo y lo abstracto para representar el misterio cristiano de la Trinidad. 3 rostros casi con los mismos rasgos, pero cada uno con una particularidad. Dios Padre identificado con los rayos creadores. Dios Hijo con la corona de espinas. Y Dios Espíritu como luz en la oscuridad y fuego que rompe la noche. Dios Padre, Hijo y Espíritu están insertados en el relato de la creación que recorre estas paredes. Al principio creó Dios el cielo y la tierra, y separó Dios la luz de la oscuridad. Y dijo Dios: exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. Y dijo Dios: cúbrase la tierra de hierba verde, que engendre semilla. Y dijo Dios: existan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y vio Dios que todo era bueno.
días, amigos del Día del Señor. Comenzamos así la celebración de la Eucaristía en este domingo, el 21 del tiempo ordinario. Seguimos en estos domingos en esta parroquia dedicada a Santa Mónica, en Rivas, Vacia, Madrid. Preside nuestra celebración Jesús de la Cruz, que es el párroco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos vosotros. Queridos hermanos, bienvenidos un domingo más a esta Eucaristía del domingo. Bienvenido y un saludo especial a todos aquellos que, gracias a esta retransmisión de Televisión Española, podemos compartir un domingo más esta Eucaristía. Cada Eucaristía que celebramos es esta oportunidad para renovar nuestra fe, pero sobre todo nuestra adhesión a Cristo, aquel que realmente, como nos ha venido diciendo a lo largo de estos últimos domingos en el Evangelio, tiene palabras de vida eterna. Por eso el Señor un domingo más nos pide fidelidad y adhesión a su persona, como Él es fiel a su Iglesia. Queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor,
Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí, donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados, y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: «Si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo respondió: «Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios». Palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. La maldad da muerte al malvado. Los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia, dándola con él. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne,
sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay alguno de entre vosotros que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Es en esta mañana, para mí, como párroco de esta querida comunidad parroquial de Santa Mónica, en nuestro querido y entrañable municipio de Rivas, hacia Madrid, darles en primer lugar un saludo a todos los que siguen esta retransmisión de la Santa Misa que hace posible Televisión Española cada domingo. Un saludo especial para todos los enfermos, personas mayores y aquellos que se encuentran en los hospitales, para todos aquellos que por diferentes motivos siguen esta retransmisión. Ojalá que puedan sentir a través de sus pantallas la cercanía y el cariño de nuestra comunidad cristiana que les abre hoy no solo sus puertas, sino nuestro corazón. También quisiera, en estas primeras palabras, transmitir mi más sincero y agradecimiento a Televisión Española por haber querido realizar la Santa Misa de estos domingos del mes de agosto desde este maravilloso templo de Santa Mónica, signo de una iglesia viva y creativa, icono del arte sacro y la arquitectura contemporánea en el mundo de hoy. Pedimos por todos los que hacen posible esta retransmisión y sus familias. Pedimos por todos los que forman esta gran familia de Televisión Española. No puedo tampoco, en esta hora dura y delicada de nuestra historia, amenazado por tantos conflictos, violencias, dictaduras, algunas ya establecidas de hace décadas,
otras que tristemente emergen y se están instalando, no comenzar recordando y poniendo en la mesa del Señor y en el corazón de nuestro buen Padre Dios la situación reciente de Afganistán, que está obligando a salir de su tierra a tantos miles de personas. Le pedimos a Dios incesantemente la paz y una humanidad, como nos recuerda el Papa Francisco en su encíclica tan actual y necesaria que pongamos hoy en práctica, Fratelli Tutti, una humanidad humana que se respete y camine hacia esa amistad y fraternidad universal. Hoy más que nunca, los creyentes en Dios, sea cual sea nuestro credo o nuestra religión, debemos alzar la voz y juntos decir claramente que Dios, sea el Dios que cada uno profesemos, es paz, es libertad, es respeto y acogida del otro y del diferente. Le pedimos también hoy al Señor un corazón y el valor para acoger y ayudar a estas familias y personas que tienen que huir. También nuestro recuerdo, oración y solidaridad también a esa tierra de Haití golpeada nuevamente por un terremoto. Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de hoy nos refiere al final de este discurso de Jesús como pan de vida, cómo el Evangelio de Juan ha conservado el recuerdo de esa fuerte crisis inicial entre los seguidores de Jesús. Atrás había quedado aquella gente entusiasmada por un Jesús que les curaba y que les daba de comer. Un Jesús, un Dios que muchos le habían seguido porque hacía lo que ellos le pedían, porque lo único que les interesaba era manejar a Dios a su antojo y a sus intereses. Por eso cuando Jesús se da cuenta, les va a hablar de un Dios tan distinto y le abandonan y le toman por loco. Muchas veces creemos cuando leemos estos evangelios que tantas veces tenemos que releer para purificar nuestra fe, que no va con nosotros porque está dirigido a otros de otros tiempos y épocas. Y no nos damos cuenta que quizás también nosotros podemos estar encuadrados en ese grupo cuando pretendemos manipular a Dios y no dejamos que Dios sea Dios. Hay algunos cuyo verdadero escándalo son ellos mismos, hablando en nombre de un Dios que no es el Dios de Jesucristo y utilizándolo para sus propios intereses. Incluso crean la división y el enfrentamiento al interno de la comunidad cristiana cuando no se dice lo que ellos quieren o ellos piensan. Es, queridos hermanos, la reedición de un nuevo fariseísmo. A este respecto nos interpela también aquel escritor francés Jean Anonymus cuando escribía dirigiéndose a Dios: ¿por qué vas a ser tú propiedad privada de nadie, de eruditos, de doctores? Tú que has dicho cosas tan sencillas, tan directas, palabras que siguen siendo palabras de vida para todos los hombres. Como muy bien señala también Monseñor Agrelo, franciscano y obispo emérito de Tánger, en su comentario al Evangelio de este domingo, se preguntaba él: ¿qué habría de escandaloso en lo que Jesús les había dicho? Lo escandaloso, dice él, en las palabras de Jesús son el pan de vida. Lo inaceptable era el cuerpo repartido del Mesías Jesús y su sangre entregada. El hombre religioso, continúa, no puede creer en un Dios así, no puede comer ni beber esa dura realidad, pues ese Dios se aparta demasiado de las ilusiones que alimenta nuestra religiosidad. Todos, concluye, estaríamos dispuestos a seguir a un Dios que reparte gratis pan sabroso y abundante, pero damos la espalda a un Dios que se parte y se reparte
como un pan para que comamos y que nos pide hacer de nuestra vida un pan para que todos coman. Por eso, queridos hermanos, si queremos comprender en profundidad el escándalo que suscita el proyecto de Dios en el corazón del hombre, si queremos acercarnos al misterio de la soledad en que dejamos a Jesús, hemos de alejarnos de la sinagoga de Cafarnaún y acercarnos al monte de la crucifixión. Porque si la Eucaristía que celebramos nos deja tranquilos en nuestra religiosidad, es de temer que todavía no hemos empezado a vivirla como memoria de la vida entregada de Jesús, como sacramento del escándalo de la cruz, como epifanía del mundo nuevo que comienza con la resurrección del Señor. Hermanos, a Jesús no le inquieta el fracaso. Por eso el Evangelio de hoy, Jesús dirigiéndose a los 12, les hace la pregunta decisiva: ¿también vosotros queréis marcharos? No los quiere retener por la fuerza, porque Dios nunca impone, siempre seduce con su amor. Dios les deja la libertad de decidir. Sus discípulos no han de ser siervos, sino amigos. Es aquí donde van a hacer la verdadera revolución en la historia y en la humanidad. Algo que en medio de la Edad Media alguien como Francisco de Asís ya intuyó y lo volvió a proponer como el verdadero camino de la fe y de la humanidad, y lo tomaron también por un loco. Un Francisco de Asís que supuso precisamente, porque intuyó lo que entrañan estas palabras del Evangelio de Jesús, un antes y un después en la historia no solo de la Iglesia, sino de la humanidad. Una historia que emergía con eso que llamamos la modernidad y que sin él no hubiera sido posible. Un Francisco de Asís que nos mostró, porque supo leer y vivir el Evangelio del Señor, que como Jesús intuyó, predicó y vivió, que el hombre no es siervo, no es esclavo de nadie, sino que es criatura, es hijo y es hermano. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, qué tarea tan bonita, pero a la vez urgente, la que nos ha encomendado a cada uno de nosotros el Señor, vivir y transmitir el Evangelio del Señor. Yo estoy convencido que muchos cristianos que se han ido alejando estos años de la Iglesia, si conocieran de verdad el Evangelio y al Señor, sentirían de nuevo aquello expresado un día por Pedro: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, hagámoslo posible. Dejemos que esta palabra les llegue hoy a la humanidad. Pedro, como el resto de los apóstoles, fueron coherentes a pesar de las arenas de los circos, de los coliseos o las lapidaciones. Pero tú y yo, hagámonos la pregunta hoy que dirige Jesús: ¿también tú te quieres ir? ¿Qué le responderíamos? Pero vayamos quizá un paso más allá. Preguntémonos no solo por qué no nos hemos ido, sino por qué queremos seguir quedándonos al lado de Jesús, por qué queremos hoy seguir siendo discípulos de Jesús, y podremos entender y descubrir verdaderamente cuál es nuestra fe. Que el Señor nos bendiga a todos con su paz y con su bien. Y a este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, renovamos hoy nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Dios Padre, que es el origen, la guía y la meta del universo. Por el Papa Francisco, que ha recibido de Cristo la misión de guardar la unidad de la Iglesia y confirmar en la fe a sus hermanos, para que el Señor le siga iluminando y sosteniendo en todo momento, para que pueda cumplir este ministerio a él encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que viva cada vez más su catolicidad, es decir, abierta a todo el mundo y dando testimonio del Evangelio del Señor en el mundo, siendo fiel a Jesús el Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobiernos de las naciones, para que procuren la paz, fruto de la justicia, y promuevan la libertad religiosa de todos los ciudadanos y unan todos sus esfuerzos para suprimir las guerras, el terrorismo y toda clase de violencia, roguemos al Señor. Te rogamos, Por todos los que viven en soledad, por los enfermos y ancianos, para que Dios les dé salud, paciencia y alegría y puedan sentir el cariño y la cercanía de todos, roguemos al Señor. Por todos los que son víctimas de las injusticias, las guerras, el terrorismo y toda clase de violencia. Especialmente oramos por Afganistán en este momento duro de su historia, para que pueda instaurarse la paz y la libertad en aquella tierra y el mundo sea solidario y acoja con generosidad a las familias y personas que se ven obligados a salir de su tierra, para que no seamos indiferentes ante el drama de tantas personas, roguemos al Señor. Por todos nosotros que nos disponemos a comer de un mismo pan, para que seamos testigos en nuestro entorno del respeto, el diálogo y de la verdadera fraternidad evangélica, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que podamos gustar y ver siempre tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Y concluida la liturgia de la palabra, comienza dentro de la Eucaristía la liturgia eucarística con la preparación de las ofrendas, la preparación del altar.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y la paz en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Mónica y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente hoy los difuntos de las familias Triguero, Cava y Abad, y Sanz y Román. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el Señor. El cuerpo de Cristo. En todas nuestras Eucaristías rezamos por los difuntos, lo hacíamos antes. Nosotros hoy queremos rezar también por Antonio García, compañero nuestro de Televisión Española, que ha fallecido, y por su familia, especialmente por Ana Cuet, su esposa, que es también compañera nuestra, que está aquí con nosotros en nuestro programa. Estamos celebrando la Eucaristía estos domingos en esta parroquia de Rivas, Vacia, Madrid, esta parroquia dedicada a Santa Mónica. También el próximo domingo, el 29 de agosto, el último domingo de este mes, celebraremos la Eucaristía, el Día del Señor, desde esta misma parroquia. Aquí a esta comunidad parroquial, al párroco Jesús de la Cruz, que está presidiendo la Eucaristía hoy, pues les agradecemos la acogida en estos días. Todos sabemos que en este tiempo de verano pues suele ser un poco más complicado organizarnos. Tiempo de verano, también en las circunstancias que estamos viviendo en medio de esta pandemia, pero que ha sido un tiempo, estos 2 meses, en los que la Iglesia, muchas de las instituciones de Iglesia, parroquias, congregaciones religiosas, movimientos, etcétera, pues han seguido organizando dentro de las posibilidades que tienen actividades de verano, de formación, ejercicios espirituales, el Camino de Santiago, campamentos, el voluntariado, también campos de trabajo en lugares especialmente difíciles. Toda esa actividad de la Iglesia que no se para nunca. Vemos esta curiosa imagen de la Virgen María. El pasado domingo celebrábamos la solemnidad de la Asunción y en el Ángelus del Papa ya ha ido retomando su actividad el Papa Francisco, de Ángelus, de catequesis también los miércoles. Resaltaba el pasado domingo el secreto de María, habla él de la humildad. Hoy, mirando a María Asunta, decía, podemos decir que la humildad es el camino que conduce al cielo. Pedía el Papa a la Virgen que nos recuerde que el secreto del recorrido está contenido en la palabra humildad y que la pequeñez y el servicio son los secretos para alcanzar la meta. Es la humildad la que atrajo la mirada de Dios hacia ella. El ojo humano busca la grandeza y se deslumbra por lo que es ostentoso, decía el Papa.
Dios, en cambio, no mira las apariencias, sino el corazón, y le encanta la humildad. En ese mensaje del Ángelus del pasado domingo decía el Papa que para seguir el ejemplo de la Virgen María, Francisco recordaba que ella en su pequeñez conquista primero los cielos. El secreto de su éxito, decía, reside precisamente en reconocerse pequeña, necesitada. Con Dios, solo quien se reconoce como nada es capaz de recibirlo todo. Por eso ella es la llena de gracia, precisamente por su humildad. Como les decía, el Papa Francisco ya ha retomado su actividad de catequesis. El pasado miércoles, hablando Oremos. a los jóvenes, les decía: poned siempre Te pedimos, en primer lugar Señor, la llamada de Cristo. Que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Un aviso antes de despedirnos. Como sabéis, el próximo viernes celebramos el Día de Santa Mónica, nuestra titular y patrona. Como estos años o este año pasado, por el tema del COVID, pues simplemente celebraremos la Eucaristía a las 8. Por eso pues están invitados a participar el próximo viernes a las 8 de la Eucaristía en honor de Santa Mónica. También como preparación, pues en la misa de las 8 de la tarde, el martes, miércoles y jueves, pues tendremos el triduo también a Santa Mónica aquí en nuestra parroquia, pidiendo de una manera muy especial pues por las familias, por los hijos y por nuestra comunidad parroquial. Ahora el Señor nos acompaña con su bendición. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, pues que tengáis un feliz domingo, Día del Señor, podéis ir en paz. Ya saben que a continuación pueden seguir con la programación católica en la 2 de Televisión Española, con Pueblo de Dios, que nos presenta ese rostro de la Iglesia comprometido en el día a día, en el trabajo, en las misiones, en tantas acciones de solidaridad, de ayuda, de consuelo. Nosotros estaremos el próximo domingo aquí en esta parroquia de Santa Mónica, en nuestro horario habitual, a las 10:30. Aquí les esperamos. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y una buena semana. Buenos días, en los de Dios.